En un tiempo donde la gente sabe el precio de todo y el valor de nada, como decía Oscar Wilde, llega a la mañana de la Gospel el precio de las cosas, la semana económica resumida por el economista Javier Vicen. Auspicia Bless Tecnología, venta de smartphone libres, tablets, accesorios, cámaras, hoverboard, manos libres. Bless Tecnología, Paseo de la Ribera, Sobremonte 80. Y además, loteo residencial Ambaré Sur, Alpa Corral, una decisión de vida en un entorno inigualable, deforestación y vida silvestre. Una reserva natural con lotes cuyas superficies van desde los 700 metros cuadrados. Primera etapa, 173 lotes. Vendidos el 60%, 15 viviendas en ejecución. Segunda etapa, 145 lotes, en proceso de iniciación de las obras. Loteo residencial Ambaré Sur, Alpa Corral, otro desarrollo de Tecom. Buenos días, Javier Vicen, ¿cómo va? Buen día, Guille. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué muy cuenta? Bien. Semana cortísima. Apurado estoy. ¿Está apurado? Estoy apurado. ¿Por corta? Porque pasaron pocas cosas, porque fue 2 días feriado y tuvimos calma. 2 días feriados me parece, en lo que respecta a lo económico, es bastante, es mucho. Y a su vez la brutal represión en Jujuy, que ha puesto toda la atención en lo que sucede en esta provincia del norte, y eso hace que no le pongamos tanta atención a las noticias económicas. Aunque las hubo y en forma, no se vio reflejado muchas de ellas en los principales medios de noticias, ni siquiera en los medios de noticias un día lo vamos económicos. A hablar. ¿Qué opera para que en una semana hagan que el dólar sea el objeto de atención y después desaparezca? Sí. ¿Qué es lo que opera? Bueno, ocurre cuando baja, por ejemplo, que no es... No, bueno. Esa regla del periodismo que el avión que llega no es noticia. También debe operar eso. Una semana que parece tranquila, y bueno, no es noticia la tranquilidad en la Argentina, al menos en la materia económica, aunque yo creo que no fue una semana tranquila, o no está siendo una semana tranquila. El recorte que hacen los medios de comunicación hace que no se esté hablando, por ejemplo, de algo que está ocurriendo en este momento. Te traje, para comenzar, 2 noticias, una buena y una mala. No sé por cuál querés empezar. Siempre por lo bueno. Siempre por lo bueno. Bueno, lo bueno es que hoy se hace la prueba, la primera prueba, el primer test del gasoducto Néstor Kirchner, una obra fundamental para la Argentina, para el presente de la Argentina. Nos planteaba si habíamos hablado del gasoducto. La verdad que hablamos poco, y es una obra... Primero monumental, enorme. En tiempo récord, además. En tiempo récord, enorme, una inversión de 2.000 millones de dólares que hizo el Estado Nacional sin financiamiento. Habitualmente este tipo de obras se recurre al financiamiento. Se financió con el impuesto... El impuesto a la riqueza, pero sin crédito. Sin crédito. Sin crédito, es decir, una obra que se hizo con recursos constante y sonante de parte del Estado Nacional, que gran parte de esos recursos es el impuesto por única vez. Recordemos quién no lo votaron este impuesto, sí, ¿no? Por Recordemos que la oposición no lo votó. La mayoría de la oposición no lo votó. Incluso hasta los partidos de izquierda no lo votaron al impuesto a la riqueza. Ese impuesto permitió financiar estos 2.000 millones de un primer tramo del gasoducto. Este primer tramo son casi 600 kilómetros, atraviesa 4 provincias, sale del gasoducto, el origen es Vaca Muerta, llega hasta Saliqueló en la provincia de Buenos Aires, y que va a permitir, porque yo digo, importancia en el presente y también importancia en el futuro, aumentar la capacidad de producción de Vaca Muerta. Es decir, Vaca Muerta no está produciendo a pleno, justamente porque el gas que se puede extraer no había cómo distribuirlo. Es un problema de infraestructura que tiene la Argentina, que se empieza a solucionar con esta importante obra que significó 10 meses de construcción, es decir, tiempo récord. El llenado comienza hoy, se prueban los primeros 20 kilómetros de la obra, ese llenado, es decir, vamos a probar si no pierde, básicamente es eso. Que no está pinchado. Si no está pinchado, si lo armamos, si se armó bien el caño, y después se va probando así, sobre el final del invierno en la Argentina, va a estar ya toda la prueba de este gasoducto, lo que va a permitir, por eso digo la importancia, en el presente, según cálculos que hace el gobierno, ahorrar algo así como 2.600 millones de dólares en importaciones de gas natural licuado. Eso es 2023. El gobierno estima que para 2024 va a posibilitar ahorrar 4.200 millones de dólares. Ahora, un país que le faltan dólares como es la Argentina, es una torta de plata que este gasoducto va a permitir ahorrar. Solamente este año se compraron 44 buques de gas natural licuado.
que insumieron 1.800 millones de dólares. Eso es lo que se compró Enarsa para afrontar el invierno. Y no solamente estamos hablando del gas para lo residencial, para los hogares, para calefaccionarnos, sino también para la industria. La industria utiliza el gas como insumo para la producción. Recordemos que la industria está con capacidad ocupada récord. Récord. 78%. Sí, casi 80% de la capacidad instalada. Es decir, está a pleno la industria, trabajando, y vemos por qué es la apuesta de la industria, si tiene que ver con el presente o tiene que ver con el futuro. Esa es la discusión y el análisis que hay que hacer respecto a los datos de la actividad del sector manufacturero. Volviendo al tema energético, es importante, decía, por el ahorro de dólares en cuanto a la importación para abastecer el mercado interno, pero también apostando a futuro. O sea, Vaca Muerta ha permitido recuperar el mercado chileno, que recordemos, la exportación de gas al país trasandino fue muy importante durante las décadas de los 90, a principios de los 2000 nos quedamos sin gas, y ahora ha permitido Vaca Muerta volver a recuperar este mercado de exportación para los combustibles en Argentina, y eso ha revertido la balanza comercial energética, que fue deficitaria durante más de 10 años. Ya este año tenemos una balanza comercial en cuanto a lo energético positiva, y fundamentalmente tiene que ver con la producción de Vaca Muerta. Usted era muy chico, Javier, sí, o es muy joven, es muy joven. Sí, no parece. Pero hubo un pasado reciente en la Argentina que mucha gente se opuso a la estatización de YPF, al pago que implicó esa estatización, y que dijo que no era importante lo de Vaca Muerta, y que se iba a desarrollar mejor si venían capitales privados. Esto fue en un gobierno que hace muchísimo tiempo pasó. Te iba a decir, no era tan chico yo. Hace mucho, pero mucho. Usted no se debe acordar porque nos hemos olvidado todo. Había un presidente llamado Mauricio Macri que decía todo esto. Después no lo hizo y celebró la posibilidad de tener Vaca Muerta, que es lo que nos permite ahora todo esto, ¿no? Sí, y que y una empresa nacional con mayoría accionaria del Estado que está funcionando adecuadamente en esa explotación. Por eso también porque siempre se habla de las empresas públicas, de lo deficitaria que son, y nunca se pone, ahí va el recorte de la información, nunca se pone. ¿Qué pasa con las acciones de YPF? ¿Por qué no me avisaste, Javier, si te tengo para eso? En un año crecieron el 300%, si se compraba una acción a 1.000 pesos. No me escuchaste, bueno. Ahora no te dije puntualmente, pero no me escuchaste. Sí, hace rato que esto está ocurriendo. Hace rato que está pasando. Esto está pasando ya desde finales del año pasado, donde las acciones, no solamente de YPF, sino de todas las empresas vinculadas a la energía, han volado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y también en Estados Unidos. Sí, hay unas cotizaciones récord recuperando la pérdida de valor que tuvieron las acciones a partir del año 2018, 2019, 2020, caída importante del valor de las empresas en Argentina, y empiezan a recuperar. Yo creo que hay dos cosas fundamentales que hay que analizar. El valor en dólares de las empresas en Argentina que cotizan en bolsa está bajísimo. Sí, aún queda terreno por recuperar para las empresas. Y lo segundo es lo que tiene que ver con un cambio que se empieza a visorar en la matriz productiva argentina, un cambio estructural que está vinculado a la explotación de los hidrocarburos y la minería, que después se puede discutir cómo se va a hacer, pero ese cambio está ocurriendo y lo vemos con inversiones que se siguen haciendo en estos sectores a pesar de la crisis económica que estamos viviendo, es decir, inversiones muy importantes para la explotación de los recursos naturales en la Patagonia y en la cordillera argentina. Y me parece que tiene que ver con eso, porque no es solamente una suba en el valor de las acciones de YPF. Tenemos, por ejemplo, lo que ocurre con la empresa Edenor, que es una empresa de distribución, o Edesur, que también es una empresa de distribución de energía. Todas estas empresas... Sí, y también los bancos. Y los bancos vienen más retrasados, el tema de los bancos. Los bancos, me parece que acá lo que empieza a jugar en los bancos es, como dicen los medios especializados en las finanzas, el trade electoral. Es decir, la apuesta que hacen los inversores respecto al futuro luego de las elecciones en Argentina. Es decir, lo que empiezan a ver, según los analistas financieros, que el gobierno que va a venir no es un gobierno, no es un gobierno vinculado al actual gobierno,
O sea, va a ganar la oposición. Va a ganar la oposición y acá los bancos van a tener vía libre. A pesar de que tampoco son tan controlados y que se le pone el pie encima a los bancos porque les va muy bien. Pero va a tener vía libre, por ejemplo, en la determinación... Más vía libre. En la fijación de las tasas. Es decir, el gobierno, por ejemplo, en la actualidad fija las tasas de interés. Bueno, los bancos en el futuro, si hay un gobierno más amigable con ellos, no va a ocurrir esto. Y eso va a mejorar la rentabilidad de los bancos. Me parece que la apuesta viene por ahí. En el sector financiero. Ahora, en el sector energético de las empresas que cotizan en bolsa, lo que está jugando acá es el futuro. El futuro de... O sea que Argentina tiene futuro en esto. Hay análisis que no son tan pesimistas respecto de lo que va a ocurrir a partir de 2024, cuando esta apuesta de vaca muerta, esta apuesta de inversión a la explotación del petróleo y el gas no convencional sea efectiva. Sí, algunos números hablan de una nueva pampa húmeda en valor de exportación. Estamos hablando de mucha plata. Hay que ver si eso efectivamente es así, sí. Y si alcanza, ¿para qué? Para que el conjunto de los argentinos y argentinas vivan mejor. O es un cambio estructural que le va a llegar a pocos y vamos a seguir profundizando esta Argentina partida, donde algunos viven muy bien y la gran mayoría no vive bien. Esa es la apuesta, me parece, que no es únicamente explotar vaca muerta. ¿Te quedó alguna buena? Ya me mentalizo para la mano. Buena, la mala, me quedó la mala. Vamos a la mala. La mala que no han reflejado curiosamente los principales medios de noticias económicas, que es el incumplimiento del gobierno en el pago al Fondo Monetario Internacional. La semana pasada hacíamos mención a que se venían dos grandes vencimientos. El miércoles que pasó ayer, vencieron 926 millones de dólares, Argentina no los pagó. Y hoy están venciendo 1.787 millones que Argentina no los va a pagar. ¿Y eso por qué? Porque el Fondo Monetario no envió la plata para pagarlos. Para cosas raras que pasan. El fondo tiene que mandarte la plata para que le pagues a ellos. Ese es el acuerdo que tenemos con el organismo de crédito. Y el fondo no envió la plata porque Argentina incumplió la 5ª revisión del programa. Si no cumplió con la meta de reserva, no cumplió con la previsión de devaluación del peso que tenía previsto el acuerdo y no cumplió con las pautas en cuanto a lo monetario y lo fiscal. Entonces la plata no la está mandando y ahí el gobierno está renegociando. Ya venimos anunciando que más de su equipo económico iba a viajar a Washington. Eso no pasa porque están empantanadas las negociaciones para que haya una revisión del acuerdo, que lleguen los fondos para poder pagar. Según trascendidos que refleja el diario Ámbito Financiero, Argentina pagaría una parte de estos vencimientos con reservas. Recordemos que las reservas están en terreno negativo, es decir, no hay dólares, pero pagaría una parte para poder seguir negociando. Hay un periodo de gracia que ya se ha activado. Veremos si las negociaciones avanzan y llegan a buen puerto para que Argentina no entre en default con el Fondo Monetario. Hasta ahora no hemos pagado, el mundo continúa. Cosa rara. Sí, y no estalló todo por los aires. Y no estalló todo raro, no. Lo que ocurre cuando no se paga algo, que eso es lo que pasa, que se negocia. Y aparte, más aún con un país que, como la Argentina, es el principal acreedor del fondo. No creo que al fondo le interese que la Argentina entre en situación de pago con ellos mismos. Sigo con las malas, sí, de este picadito de noticias que te propongo. Ayer se conocieron los datos de la balanza comercial, es decir, lo que le vendemos al mundo y le compramos. Y ¿estamos para atrás? Para atrás, tercer mes consecutivo de números rojos en la balanza comercial, 1.154 millones de dólares. La Argentina es lo que le pagó al mundo por encima de lo que le vendimos al mundo. Y esto fundamentalmente tiene que ver con la caída en las exportaciones, de la mano de los productos primarios, que se desbarrancaron, y acá juega la caída de la sequía y la caída en el valor de los productos de exportación. Porque ya la guerra entre Rusia y Ucrania, que impactó en el precio de los productos primarios, ya lleva 2 años, creo que lleva un año y medio, va a cumplir 2 años, y
eso ya se descontó en el precio de los productos agrícolas y el mundo lo está reflejando con caída de los precios de los alimentos a nivel internacional, cosa que no pasa en Argentina. Y también lo que mencionábamos del cambio estructural. Los bienes de capital, la importación de bienes de capital sigue a buen ritmo. Y eso hace que se necesiten dólares para pagar... Claro, que viene de capital es comprar máquinas para generar... Está ligado con el otro dato que dimos, que es que hay capacidad ocupada plena en la industria. Claro. Necesita insumos para que funcione eso, necesita máquinas... Para que funcione, y eso se refleja en las importaciones. Hablábamos con Urquía, el CEO de AGD, el dueño de la aceitera, que fueron a reunirse con Massa pidiéndole que le libere dólares porque necesitan incorporar tecnología para ampliar en 50 millones de dólares, en 50... Son 50 millones de dólares. 50 millones de dólares, sí, AGD va a ampliar la capacidad. En la planta que tiene con Bunge y Bor, con Bunge, no está mal Bor ahí, con Bunge en Alejandro, ¿no? Y ahí hay recursos que se necesitan. Por eso también la apuesta a futuro, la apuesta a futuro vinculado al sector de los productos primarios que se ve reflejado en primarios y la agroindustria, ¿no? Y el sector manufacturero vinculado a esos productos primarios sigue reflejándose en la balanza comercial. Números negativos. No ocurre que tengamos 3 meses consecutivos, no ocurría que tengamos 3 meses consecutivos de números rojos en el sector externo desde el 2018. Y esto es preocupante, porque es bueno para la economía, porque hay una dinámica económica, es malo para la finanza, ¿no? Sí, nos faltan dólares. Pero claro, nos faltan dólares, es malo para el Banco Central, es malo para una Argentina que demanda la utilización de dólares, que las exportaciones caigan, y eso lo hablamos también, de la necesidad de exportar más para sostener el crecimiento. El otro dato negativo se conoció ayer, seguimos con las malas noticias, es la canasta básica total. Se necesitaron en realidad en el mes de mayo casi 218.000 pesos para no ser pobres y 100.000 pesos para no ser indigentes, es decir, para no alcanzar lo mínimo para comer. Y esto es un crecimiento que está por debajo de la inflación del mes de mayo, 7% es el crecimiento de la canasta básica, pero que está reflejando un problema importante, que es el problema del salario en la Argentina. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta estos 218.000 pesos para no ser pobre, lo tenemos en cuenta y lo relacionamos con el salario mínimo, 2 salarios mínimos no alcanzan a cubrir una canasta básica. Y vos me dirás, Guillermo, ¿quién cobra el salario mínimo en la Argentina? Bueno, los planes vinculados al trabajo, como el potenciar trabajo en la Argentina, están determinados por el salario mínimo. Es decir, hay una gran porción y muchos trabajadores municipales, no en el caso de Recuerto, pero en el resto del país, cobran el salario mínimo, y el salario mínimo que está en 84.500 pesos, con 2 no alcanzás a cubrir una canasta básica, ¿sí? Para 4 personas, una familia tipo. Y eso pone en evidencia un gran problema del mercado de trabajo, que sin embargo, y acá viene la contradicción, sin embargo, muestra un dinamismo que no tenía hace mucho tiempo. El empleo privado en Argentina sigue creciendo, 32 meses consecutivos de suba en el empleo registrado. 32 meses. Eso no ocurría desde hace mucho tiempo. ¿Y acá qué nos está marcando? Nos está marcando un nuevo fenómeno en la Argentina, que es el del trabajador pobre. Si antes, en el siglo XX, fundamentalmente, trabajar y tener empleo registrado te aseguraba tener una buena calidad de vida, una vida digna. Hoy eso no te lo asegura y plantea un desafío a futuro muy importante, porque todo el sistema de seguridad social, el estado de bienestar que se construyó en el siglo pasado, estaba vinculado al mundo del trabajo. Es decir, tenías acceso a los derechos, podías efectivamente tener derechos, ejercer esos derechos, pienso en la seguridad social, es decir, la jubilación, los seguros de salud, no sé, accidentes de trabajo, en la medida que vos tenías trabajo. Hoy tener trabajo no te lo asegura a todo eso. Y ante ese desafío vale la discusión de cómo hacemos para asegurar los derechos desvinculándolo del mundo del trabajo o mejorando el mundo del trabajo. Son las dos alternativas. Y ante eso, y en campaña electoral, se empieza a hablar, o sea, de esta característica que está teniendo la Argentina y la propuesta de la flexibilización laboral. Como si se fueran a solucionar los problemas del empleo registrado y el no registrado a partir de las leyes.
Sí, y esas leyes de una relación que se hace, que es, yo creo que no es una relación directa y que está probado que no es así, de mejores condiciones para el empleador aseguran un mejor empleo y una mayor contratación de trabajadores. Eso pasó en los 90 y en los 90 no se tradujo en eso. No se tradujo en eso. Datos para aportarte. Uno más, sí. Y te recomiendo, y le recomiendo a la audiencia que sigan a un economista, que lo sigo asiduamente, y tiene muy buenos datos de empleo. Luis Campos es economista de la CTA, hace un análisis muy interesante de los datos de empleo. Luis Campos nos muestra esto que estaba diciendo yo del empleo y la pobreza con una relación entre desocupación y pobreza en la Argentina. Y tenemos una bajísima tasa de desocupación abierta en la mayoría de los distritos, y esa desocupación abierta no se refleja en la caída de la pobreza. Lo que está marcando esto, trabajadores pobres. Es decir, hay empleo, pero el empleo no alcanza. Y te aporto dos datos de dos provincias que tienen, según Luis Campos y este cruzamiento de datos del INDEC, San Luis tiene una desocupación de 2,4%. Nada. No hay desocupación en San Luis. Y tiene una pobreza del 45%. Y así ocurre en muchos distritos. Por ejemplo, en Concordia, un gran aglomerado que tiene 4,4% de desocupación y tiene la tasa de pobreza más alta del país, 55,2%. Una carrera precio-salario que ya está mostrando que se perdió, y la inflación tiene que ver con esto. No digamos nada, pero da la impresión que últimos días no ha habido tanto retoque de precio, pero no digamos nada. No, hay que decirlo bajito. En los alimentos. Porque hablamos de la canasta básica alimentaria, los alimentos han subido lo digo bajito. Sí, bajito. Han subido en estos primeros meses, en estos 5 meses que releva el INDEC hasta mayo, los alimentos han subido por encima de la inflación. Sí. 47% con la inflación, pero fue 42%. Ahora la miden, o sea, hay algo semana a semana. Sí. Y aparentemente junio está más calmo, pero no digamos nada. Y si los alimentos suben por encima de la inflación, eso quiere decir que hay algunos que están ganando con la inflación. Y siempre. Son las alimenticias, que uno no puede resignar comer, ¿no? Demanda rígida, y están aprovechando. A mí no me vendría mal resignar comer. Bueno, comer sano, vamos a comer sano. Sí. Vamos a hablar de comer sano. Viene el aguinaldo. ¿Saben en qué lo va a gastar la mayoría de los trabajadores? Y con esto cerramos. No tengo la según una encuesta de Focus Market, 3.000 hogares relevó. Sí. En una consultora de Buenos Aires. Pagar deudas. Sí, claro. Cuando el aguinaldo era el gustito que se daban los trabajadores. Sí. Bueno, a pagar deuda. 4 de cada 10 hogares tienen deudas no bancarias. O en realidad, me corrijo, 4 de cada 10 hogares tienen deudas bancarias y 8 de cada 10 no bancarias. Es decir, la mayoría de los argentinos endeudados hasta el cuello para poder llegar a fin de mes. Y esto lo saben, hay una tarjeta con nombre de fruta que en la publicidad que hace te dice, usa la tarjeta para pagar los servicios. Claro, sí, sabe que... Así estamos. Sí, para algunos sigue siendo negocio que no lleguemos a fin de mes. Bueno, cada vez que pasás, Javier, me pegás... Pero no, vine viernes, entonces no arruiné el fin de semana. ¿Cómo caigo en el ciudadano común? El aguinaldo ya se fue, pagué la deuda, la tarjeta, ya no está más. Hasta el 30 de... Entran todos los misiles, uno tras otro me entran todos. Hasta el 30 de junio hay tipo para pagar el aguinaldo. Después de los que lo pagan después de junio no están cumpliendo con la ley. Gracias, Javier Vicen. La semana económica resumida en el precio de las cosas, auspiciado este espacio por Loteo Residencial Ambaré Sur, Alpa Corral, una decisión de vida en un entorno inigualable de forestación y vida silvestre, una reserva natural con lotes cuyas superficies van desde los 700 metros cuadrados. Loteo Residencial Ambaré Sur, Alpa Corral, otro desarrollo de Tecom, y además Bless Tecnología, venta de smartphones libres, tablets, accesorios, cámaras, hoverboard, manos libres y etcétera, porque hay muchísima tecnología. Paseo de la Ribera, Sobremonte 80, Bless Tecnología. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias.